y agradezco la presencia de todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos estamos comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos. Así, tenemos un programa de capacitación permanente que busca, entre otras cosas, abrir el diálogo y la reflexión sobre temas de derechos humanos que abonan a la construcción de una cultura de derechos. En ese tenor y en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual que se conmemoró el día 4 de septiembre, organizamos una serie de conferencias que tratan de abonar al tema. Para ello, el día de hoy nos acompaña el maestro Alejandro Rivera Marroquín, coordinador estatal del programa VIH-Sida, a quien agradecemos su presencia, para darnos la plática titulada Estigma y discriminación, principales obstáculos en la lucha contra el VIH. Para darle la bienvenida, está con nosotros el presidente de nuestra comisión, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a nuestra plática de los lunes. Y quiero señalar que me da mucho gusto que ya ahora comenzamos a tener las pláticas que les llaman híbridas, porque tenemos el gusto de recibir presencialmente a nuestro expositor, a nuestro conferencista en esta ocasión, a un amigo de la comisión, al doctor Alejandro Rivera Marroquín. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, te lo aprecio mucho. Y el gusto de tener también a compañeras y compañeros de la institución presencialmente, y que esta restricción que tuvimos por razones de la pandemia, pues nos permitió que se ampliara el número de participantes en nuestras pláticas de los lunes, y hoy tenemos a muchas y muchos invitados a quienes agradezco también que estén conectados para continuar con esta tarea de reforzar nuestros conocimientos, nuestra preparación respecto a los diferentes temas que atañen a la promoción y protección, defensa de los derechos humanos. No quiero extenderme mucho en explicar el tema o comentar el tema, porque quien realmente lo conoce a fondo es el doctor Rivera Marroquín, pero quiero decirles que me quedó muy claro desde el momento en que escuché el nombre que le dieron a la plática, ¿sí? Cómo la estigmatización, la discriminación es uno de los principales obstáculos para la atención del problema, ¿sí? O de la atención de esta situación que viven las personas con VIH. Es increíble nuestra manera de ser, de los humanos, o la conducta del ser humano. Fíjense que identifico que nos es más fácil discriminar o estigmatizar a quien ya de por sí se encuentra en situación de vulnerabilidad. A quien se encuentra bien y no tiene problema, a él no lo señalamos, ni lo estigmatizamos, ni lo discriminamos. Al contrario, lo incluimos. Pero a quien más nos necesita, a quien está viviendo una situación de vulnerabilidad, es al que estigmatizamos, es al que discriminamos. Entonces, a mí la verdad me da mucho gusto que esté con nosotros el doctor y que podamos reflexionar, ¿sí? Conocer la información que él nos va a compartir, que nos ayude, ¿sí? A ser cada día más incluyentes, a ser cada día personas más comprometidas en apoyar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Este caso del VIH, yo estoy seguro que el doctor nos dará mucha información, pero quiero decirles que a nivel mundial son millones de personas las que lo padecen, ¿sí? Y en todos lados se da esta situación de la discriminación y la estigmatización. Entonces, les doy la bienvenida con la certeza de que será una plática que nos va a ayudar muchísimo a conducirnos mejor con aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, no solo con el tema de VIH, lo reflexionemos, ¿sí? Para todas esas oportunidades que se nos presentan de servirle, de proteger, defender los derechos de quienes más lo necesitan, ¿sí? Les agradezco mucho y de manera especial al doctor Alejandro. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Te lo aprecio. Sé que eres un amigo de la comisión y eso lo valoro mucho. Gracias. Bienvenidas todas y todos. Gracias, presidente. Pues para continuar, me voy a permitir leer la semblanza del doctor Alejandro Rivera y ya posteriormente le cederé la palabra. El doctor Alejandro Rivera Marroquín es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chiapas, es maestro en Ciencias en Salud Pública por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, cuenta con estudios en diagnóstico y respuesta estratégica al VIH-Sida y gerencia y liderazgo en salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, análisis de la condición juvenil en América Latina por el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social del Banco Interamericano de Desarrollo y Derechos Humanos por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Actualmente estudia el manejo clínico del VIH por la Sociedad Europea sobre Clínica del SIDA y la Organización Mundial de la Salud. Es miembro activo de la Sociedad Internacional sobre SIDA y ha recibido reconocimientos por el Ayuntamiento de Cozocuautla, el Gobierno del Estado, el Congreso del Estado de Chiapas y el Premio Nacional de la Juventud por el Gobierno de la República por la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra el SIDA y el respeto a la diversidad sexual en México. Ex becario de la Fundación MacArthur y la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, Semillas AC. También ha recibido reconocimientos por organizaciones de la sociedad civil a lo largo de la trayectoria. Ha sido consejero titular del Consejo Mexicano para la Evaluación y Seguimiento del Instituto Mexicano de la Juventud. Ha sido delegado por México en las conferencias internacionales sobre SIDA en Toronto, Canadá, en 2006, en la Ciudad de México en 2008 y en Washington, D.C. en 2012. Ha participado como líder de movimientos por la participación social y política de las juventudes, la lucha contra el SIDA y la homofobia en Chiapas. Actualmente, en representación de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, es vocal del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA, CONASIDA, de la Secretaría de Salud Federal, y está con nosotros hoy para darnos esta plática. Adelante, doctor, por favor, muchas gracias. En el mundo. Entonces, si me permiten, vamos a iniciar. He titulado a esta presentación Estigma al VIH como una barrera estructural para una generación libre de SIDA. Y quiero empezar señalando precisamente que este enfoque sobre el estigma al VIH, si bien es cierto, tiene una relación, como lo vamos a ver más adelante, con diferentes ámbitos de la vida, representan esta barrera estructural para poder avanzar de frente hacia una condición de salud, hacia una situación que amenaza la salud pública, pero que tenemos muchísimos de los elementos hoy en día disponibles en nuestro país,
en nuestro estado para poder acabar con esta pandemia. Sin embargo, es el estigma realmente, esta barrera estructural, este obstáculo, esta brecha importante que nos limita la continuidad. Para que podamos entender entonces de qué manera el estigma tiene este impacto sobre la respuesta al VIH, es oportuno que podamos entonces conocer qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto al concepto de salud. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, que en su grado máximo de estos conceptos, en su grado máximo de este grado máximo de la salud, entonces encontramos la realización de uno de los derechos fundamentales de todo ser humano como derecho humano, es decir, el derecho a la salud. Esto que establece la Organización Mundial de la Salud nos señala entonces 3 elementos fundamentales de salud y del bienestar de una persona. Lo que tiene que ver con su estado físico, lo que tiene que ver con su estado mental, y le agregaría en el estado mental también el emocional, y lo que tiene que ver con la sociedad, con su comunidad, con su entorno, con su familia. Y en el grado en que una persona pueda vivirse plenamente o con el mayor grado gozar estas oportunidades de bienestar, pues estaría realizando uno de sus derechos fundamentales, como es el derecho a la salud. Hoy en día, la infección por el VIH es una condición de salud crónica controlable. Y esto es fundamental entenderlo y reconocerlo y promoverlo, porque aún prevalecen muchos de los mitos y prejuicios asociados al estigma, con el reconocimiento que toda persona que tiene VIH está prácticamente declarado a la muerte. Y no, hoy en día esta infección por el VIH la reconocemos como una condición de salud desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud. Es crónica, es decir, va a quedar para toda la vida hasta el día de hoy, que no tiene cura, pero que es manejable, es controlable. Podemos acceder a un tratamiento que entonces a una persona con VIH va a poder restablecer este bienestar físico, este bienestar mental y este bienestar social. Estos hechos, como lo comentaba hace un momento, no ha sido un ejercicio o no ha sido un resultado inmediato o automático. Esto ha sido resultado de los avances en el manejo biomédico, y cuando hablamos del manejo biomédico entendemos en efecto todo lo conducente al ámbito de la atención clínica, al ámbito de la atención médica, pero también todas las acciones en materia de la atención integral de las personas con VIH, que incluye la salud mental, que incluye también la innovación tecnológica en materia de diagnóstico, en materia de estudios para control y monitoreo de carga viral y CD4 y diferentes estrategias. De tal manera que agradecería si le puedes subir o bajar para ver completa la lámina, que este reconocimiento, llegar a este momento de la pandemia, es necesario reconocer al esfuerzo que se ha hecho a través de la ciencia, el esfuerzo que se ha realizado a través de los servicios de salud para garantizar este derecho fundamental, pero especialmente a las personas con VIH organizadas que han demandado de manera importante a lo largo de la historia, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las organizaciones de base comunitaria, este derecho humano fundamental. Y con ello, pues bueno, este hecho para nuestro país, el Estado mexicano, y en su contexto lo correspondiente al estado de Chiapas, pues esta protección del derecho a la salud de las personas con VIH. La siguiente. La siguiente. Entonces, no podemos ver lo que está ahí en naranja. Si me hicieran favor, cada una de las láminas trae a manera de resumen de este punto del abordaje de lo que estaríamos viendo. 1981 a 2021. Estamos hablando de 4 décadas. Estamos hablando de 40 años que conocemos al VIH en este mundo. Y a lo largo de este tiempo se han establecido diferentes paradigmas en la historia de la respuesta al VIH. Entre 1981 y 1990, esta primera década, fue la imposición de la moral sexual tradicional frente a la salud pública. En 1981, lo ven ustedes ahí en su pantalla, se publicó en el New York Times este informe sobre un cáncer raro que estaba siendo visto, que estaba siendo identificado en la población homosexual. Este cáncer raro que fue identificado principalmente
por el Centro de Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, identificaba que había un brote que estaba ocurriendo, un brote epidemiológico que estaba ocurriendo entre hombres en Nueva York y que estaban asociados, en primer lugar, a sarcoma de Kaposi, un cáncer de piel, en segundo lugar, a neumocitis carini, una neumonía que afectaba y que hablaba de una inmunosupresión muy grave. Y entonces, en ese momento, venía también una lucha muy fuerte por los derechos humanos de las personas LGBT, venían los movimientos por diferentes actores de la era moderna de la lucha por los derechos humanos de las personas LGBT. Entonces se encontró con el surgimiento de esta pandemia, se encontró con el surgimiento de estos casos. Y no señalamos que la ciencia haya sido donde imperó realmente esa moral sexual tradicional, sino en el ámbito de la salud pública, el retraso de los gobiernos en tomar decisiones. Y entonces, entre 1981 a 1985, eran 10 millones de personas afectadas por el VIH y eran alrededor de 85 países que registraban ya casos del virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, en esta primera década, entre el 81 al 90, realmente hay escasa respuesta institucional, escasa respuesta de los gobiernos, escasa respuesta de los gobiernos locales en materia de la respuesta a la atención a las personas con VIH. Entre 1991 y el 2000 cambió del pesimismo al optimismo cauteloso. Y este cambio se debió precisamente a la identificación de los medicamentos antirretrovirales. Es decir, un hecho que fue contribuyendo a disminuir la mortalidad en las personas con VIH. Se observó alrededor de 1995 un cambio dramático en la mortalidad de las personas con VIH o de las enfermedades relacionadas a SIDA. Sin embargo, no todas las personas tenían acceso al tratamiento antirretroviral. Para el año 2001 y 2010, la siguiente década, pues se reconoció en el Consejo de Seguridad de la ONU al SIDA como una amenaza global. Es el momento, 20 años después de haber surgido la epidemia, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el liderazgo de Kofi Annan, donde señala que la amenaza, el SIDA representaba una amenaza global para la humanidad. Y entonces se hace este llamado para la acción local. Desde entonces tenemos una serie de sesiones que se realizan cada 2 años en las Naciones Unidas. Se llaman, estas sesiones se llaman UNGAS, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre SIDA, y se establecen a partir del 2001. En el 2006, recordemos que se establecen también los objetivos de desarrollo del milenio, y recordamos el objetivo de desarrollo número 6, que señalaba precisamente la lucha contra el VIH-Sida. Este liderazgo de Kofi Annan como promotor y defensor de los derechos humanos fue fundamental para un cambio global que tuvo un impacto en la vida de las personas, porque este llamado fue una acción global para implementar acciones locales. En este periodo, entre el 2001 y 2010, quiero señalarles que para el caso de nuestro país, México, fue en el año 2003 cuando se estableció el derecho a la salud de las personas con VIH y garantizar el tratamiento antirretroviral para todas las personas con VIH independientemente de su derecho a bienestar, es decir, el acceso gratuito al tratamiento antirretroviral. Y esto fue resultado precisamente de los compromisos internacionales. En la siguiente década, entre el 2011 y 2020, que parece que estaríamos hablando de ayer, ¿no? Se establecen también nuevas evidencias científicas, se establece también, se reconoce cómo el tratamiento antirretroviral tiene un alto impacto en la prevención de las nuevas infecciones por VIH. Y cuando hablamos del tratamiento como prevención, señalamos que el tratamiento va a lograr que una persona pueda restablecer su condición de salud y bienestar físico, mental y social, pero a la vez una persona que ha logrado la supresión del virus, es decir, que lo llega a niveles tan bajos que no se detecta más el virus en sangre, siempre y cuando se mantenga con el tratamiento, mantenga la adherencia y se mantengan los servicios de salud, logramos este paradigma que hoy es parte de las acciones globales. Indetectable es igual a intransmisible. Y esto entonces trae bienestar a las personas, pero trae un bien a la salud pública. Porque una persona entonces indetectable e intransmisible no transmite más el VIH hacia otras personas. Y en el año 2021 al 2030, que es nuestra década, pues es la era del control de la epidemia.
Es decir, tenemos los recursos actualmente en nuestro país. Los recursos globales también son parte de los recursos locales que tenemos para poner el control sobre la epidemia. Y ahora la interrogante, ¿en verdad vamos a lograr poner fin al SIDA para el año 2030 como parte de los objetivos de desarrollo sostenible? En el objetivo 3, bienestar y salud, está comprendida la meta específica de poner fin a la epidemia del SIDA. Y esto no subraya o no señala que va a desaparecer el VIH o que vamos a lograr la eliminación. Simplemente hace un llamado que las personas no tienen por qué llegar a SIDA, no tienen por qué desarrollar enfermedades relacionadas a SIDA cuando tenemos mecanismos y recursos para hacer su prevención en primer momento y en segundo lugar, la atención adecuada a través del tratamiento antirretroviral. Pero lo señalaba ya bien el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Actualmente, y en una lámina adelante vamos a verlo, más de cerca de 40 millones de personas con VIH viven en el mundo. Pero a lo largo de todas estas décadas, que si sumamos para el año 2030 prácticamente estaríamos hablando de medio siglo, es decir, 50 años en los que el VIH ha sido parte de la historia de la humanidad. Y en este periodo, pues se estima que entre 33 y casi 50 millones de personas han fallecido o han muerto por enfermedades relacionadas a SIDA desde los inicios de la pandemia. Hay unos análisis que señalan que incluso sumarían lo que las 2 guerras mundiales terminó con la vida de las personas. Es decir, sí, efectivamente, cuando en el 2001 Kofi Annan señalaba que representaba una amenaza global el SIDA, era un momento importante y una coyuntura en el mundo precisamente para poder plantear los retos hacia la eliminación del SIDA. La siguiente, por favor. Entonces, de tal manera que a nivel global, a nivel nacional y a nivel local, tenemos un paradigma de la atención del VIH. Y este es, le denominamos el continuo de la atención en VIH hacia la eliminación del SIDA. Y supone que si primero avanzamos en el diagnóstico temprano, oportuno, del virus de inmunodeficiencia humana, si logramos que las personas se vinculen a la atención médica, a los servicios de salud, si garantizamos el acceso al tratamiento antirretroviral, si logramos que las personas continúen en nuestros servicios de salud, vamos a lograr y mantener que estas personas estén indetectables. Al estar indetectables, reiteramos, es retornar o es restablecer este bienestar físico, mental y social. Y yo le diría también productivo, en el sentido estricto de que las personas entonces con VIH continúan aportando al desarrollo social, económico, político de un país o de una sociedad. Estos 5 pasos, describen en general las acciones que desempeñamos los servicios de salud para la atención de las personas con VIH desde el momento del diagnóstico hasta la supresión viral. Sin embargo, en el contexto internacional, este paradigma del continuo de la atención nos permite entonces una evaluación inmediata en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. El primero de ellos fue un informe que presentó el ONU-SIDA, el Grupo Conjunto de las Naciones sobre SIDA, en la reciente conferencia internacional que se llevó a cabo en Montreal en julio de este año, y señaló que en el mundo aproximadamente se estiman que existen 38.4 millones de personas. De estas, 85% conocen su diagnóstico, 88% tenían acceso a tratamiento antirretroviral y 92% lograron la supresión viral o el control virológico. Este logro de la supresión viral, este logro de estar indetectable, es también resultado de la ciencia y es resultado también de las acciones que han encabezado también organismos de derechos humanos y las propias personas con VIH. Hoy día, los esquemas de tratamiento antirretroviral en su generalidad están basados en medicamentos antirretrovirales que los denominamos de una sola presentación, es decir, que combinan hasta 3 medicamentos antirretrovirales en una sola pastilla, que se toman una vez al día, que los efectos secundarios son mínimos o que son menores, que tienen una alta barrera genética, es decir, que es muy difícil que desarrollen resistencia antirretroviral
Y en México, a partir del 2019, implementamos estos esquemas de medicamento que se llaman inhibidores de integrasa. Tienen menos efectos colaterales en los pacientes, es decir, menos daño a riñón, menos daño a hígado, menos daño sobre el metabolismo de los lípidos. Tienen una alta barrera genética. Es difícil que haya resistencia hacia estos medicamentos antirretrovirales y tienen la capacidad de un control virológico inmediato prácticamente. Una persona que inicia su tratamiento antirretroviral, a los 6 meses, si se mantiene una pastilla todos los días, logramos que se mantenga indetectable. Entonces, con estos elementos y con estos recursos es como se prevé avanzar hacia la eliminación del SIDA. Pero la realidad es que las muertes relacionadas a SIDA siguen siendo una realidad. En el mundo, tan solo en el 2021, más de 500,000 de personas fallecieron de enfermedades a causas relacionadas a SIDA. Y vemos en esta lámina, estas barras color naranja que ustedes pueden observar ahí, es el número de personas con VIH que han accedido a tratamiento antirretroviral en todo el mundo. Hoy día se estiman que alrededor de 28 o casi 30 millones de personas en el mundo tienen acceso a tratamiento antirretroviral. Por otro lado, ustedes ven el intervalo que se observa acá. Ese intervalo se refiere a las muertes relacionadas a SIDA. Entonces, esto significa que en la medida que aumentamos la cobertura de diagnóstico y atención y tratamiento antirretroviral, la mortalidad va disminuyendo a escala global. Pero también ha señalado el organismo de las Naciones Unidas responsable de la política global en materia de VIH. Su último informe que presentó en Montreal lo denominó en peligro, en peligro, en peligro. Y ha señalado que millones de vidas están en riesgo mientras que el progreso contra el SIDA se muestra titubeante. Es decir, mientras no mantengamos acciones firmes, mientras no mantengamos una respuesta de frente al VIH, vamos a seguir viendo tanto nuevos diagnósticos como las muertes relacionadas a SIDA. Y esto se basa en un análisis de que en el 2021 sucedieron o ocurrieron 1.5 millones de nuevas infecciones por VIH. De tal manera que cada día, es decir, en los 17 minutos que nosotros llevamos aquí, cada minuto estamos registrando o están ocurriendo nuevas infecciones. A lo largo de un día, en 24 horas, ocurren alrededor de 4,000 nuevas infecciones. Y las nuevas infecciones, en el 50% de los casos, ocurren en mujeres y adolescentes y jóvenes. Entonces, vemos que esta gráfica que ustedes ven allí, vemos los años, desde 1990, vemos el año 2021, y vemos que esta ha sido la tendencia de las nuevas infecciones a lo largo del tiempo. Es decir, señalamos nuevamente, en 2021 se ocurrieron 1.5 millones o hasta 2 millones de nuevas infecciones, y la meta para el 2025, como una de las primeras acciones de acelerar la respuesta al VIH, es reducir las nuevas infecciones en el mundo a menos de 370,000 nuevas infecciones. Esto supone que los países tendríamos que disminuir a menos del 50% de las nuevas infecciones. En México, la estimación promedio es alrededor de 20,000 nuevas infecciones y en el estado de Chiapas, alrededor de 1,000 nuevas infecciones cada año. Entonces, el reto es muy grande, es muy importante, y aquí es donde el estigma nos viene a cuestionar, o más bien nos hace preguntarnos qué impacto tiene en la salud. Vamos a ver dos elementos fundamentales para poder lograr avanzar hacia esta eliminación del SIDA. La primera de ellas es que la detección del virus es el primer paso y el más importante en el acceso a los servicios de prevención o tratamiento. Hemos entendido entonces que si una persona se diagnostica con VIH, tenemos acceso a tratamiento antirretroviral, pero usualmente no consideramos a la detección dentro de la prevención. A lo largo de la historia de la respuesta al VIH, hemos considerado que la promoción del condón es la única mecanismo quizás para la prevención del VIH y que es efectivo, sin lugar a dudas, pero no hemos considerado la detección y la promoción de las pruebas rápidas, por ejemplo, en todos los espacios, con todas las poblaciones, en todos los momentos. Y esto supone dos hechos muy importantes. Una infección reciente del VIH, que es aquella que ocurre entre los primeros 12 meses, es decir,
te infectas hoy y entre los próximos 12 meses logras un diagnóstico temprano del VIH, va a tener una gran posibilidad de disminuir la carga de la enfermedad en la sociedad. ¿Por qué? Porque una persona con VIH con una infección reciente tiene hasta 26 veces más las posibilidades de transmitir la infección. Y esto es derivado a que en el momento de que la infección llega a nuestro organismo, comienza una replicación acelerada del virus de inmunodeficiencia humana que llega a la carga viral, se estima que llega a ser hasta de 1 millón de copias, es decir, una alta virulencia en cualquiera de nuestros fluidos corporales, como lo son la sangre, como lo es el semen, líquido preeyaculatorio, fluidos vaginales o fluidos anorrectales. Entonces, una persona que tiene una infección reciente del VIH tiene hasta 26 veces más la probabilidad de transmitir el VIH. Por el otro lado, vemos que una infección crónica es aquella que se va a diagnosticar cuando han pasado alrededor de 10 años o más desde el momento de la infección. Hablamos de una infección crónica donde el virus continúa replicándose de manera permanente, donde probablemente ya se han afectado órganos blancos, donde probablemente ya comienzan algunas manifestaciones clínicas y sin lugar a dudas las redes de transmisión del VIH han incrementado a lo largo de este tiempo. Entonces, en estos dos paradigmas de la detección y del diagnóstico del VIH, la mayoría de los nuevos diagnósticos ocurren en este periodo, en una infección crónica o en una fase avanzada de la enfermedad. En verde, quise señalar las recomendaciones internacionales. 1, promover la detección con reactivos o pruebas que nos permitan disminuir el periodo de ventana. Hoy tenemos pruebas de detección del VIH de tercera generación que las usamos cuando el riesgo de la infección o la práctica sexual de riesgo han ocurrido en las 12 semanas después o 3 meses después. Es decir, ese es el periodo de ventana. Pero la innovación, la ciencia, ha logrado también que tengamos hoy día pruebas rápidas del VIH de la 4ª generación y que el periodo de ventana se reduce. Hoy tienes una práctica sexual de riesgo y tienes 2 semanas para hacerte una prueba de VIH. Y estas son las pruebas de 4ª generación. Otra recomendación específica de la Organización Mundial de la Salud es fortalecer los servicios de salud con diagnóstico rápido en puntos de atención on point of care, como lo señala la Organización Mundial de la Salud. Es decir, equipar a los servicios no solamente con pruebas rápidas, sino también con equipo diagnóstico. Por el otro lado, señala también que los servicios deben ser gratuitos, deben estar al alcance, establecer servicios especializados como los SAIS y los Capacit, promover la prevención combinada y desarrollar programas comunitarios. En ese sentido, en el caso de Chiapas, contamos con pruebas de tercera y 4ª generación, contamos con 16 puntos de diagnóstico de VIH en todo el estado y somos el estado que tiene el mayor número de servicios especializados en todo el país para personas con VIH, como vamos a ver a continuación. Por el otro lado, una vez que diagnosticamos, lo inmediato es el tratamiento antirretroviral. Para que logremos disminuir la replicación del virus, logremos restablecer este estado de bienestar físico, mental y social de las personas con VIH. Y esta es una recomendación firme de la Organización Mundial de la Salud. El diagnóstico y el tratamiento para todas las personas con VIH lo más pronto posible. Y esto nos va a traer como resultados la sobrevida en las personas con VIH. Lo que ven ustedes acá son los años de vida que se estimaban para las personas en décadas anteriores. En la primera década, entre el 81 y 90, se estimaba que una persona con VIH no tenía más allá de 2 años de sobrevida. Cambiaron los esquemas de tratamiento antirretroviral, hubo innovación, y hoy día, con los esquemas más innovadores que tenemos en nuestra región, los inhibidores de integrasa, una persona que se diagnostica a tiempo, que ingresa a tratamiento antirretroviral, va a tener una sobrevida cerca a la estimada en la población general. Es decir, prácticamente estamos equiparando, se está estableciendo que esta brecha o esta diferencia en el riesgo de morir antes ya no es una realidad para las personas con VIH. Entonces, reiteramos, se trata de una enfermedad crónica, manejable o controlable. Este punto 1 es sumamente interesante que dice,
siempre y cuando las personas con VIH en tratamiento antirretroviral de larga evolución, es decir, se mantengan adheridas al tratamiento, hay un recuento alto de células CD4, la sobrevida va a ser prácticamente igual que una persona que no tiene VIH. Por el otro lado, también señala que aquellas personas donde el diagnóstico se da de manera tardía y que además tienen células CD4 demasiado bajas, la sobrevida es hasta 30 años menos que la población general. Es decir, un diagnóstico tardío va a traer también el riesgo de aumentar la cadena de transmisión, pero también es prácticamente una situación de vulnerabilidad, de riesgo a muerte, hasta 30 años menos que la población general. Este es un artículo que se publicó apenas en marzo del 2022 de la Corte Americana y un análisis sobre la sobrevida en las personas con VIH. Pero el paradigma de diagnosticar y tratar, como ya les venía adelantando, nos permite también contribuir a la salud pública. Las personas con VIH en tratamiento antirretroviral y supresión viral no pueden transmitir el VIH por relaciones sexuales. Y esto, aunque la evidencia la teníamos desde el año 2011, fue hasta el año 2018 que la UNCIDA y la Organización Mundial de la Salud han respaldado esta evidencia científica, y entonces hoy día tenemos este nuevo paradigma de cara al 2030, que es poner fin a la epidemia del SIDA. Y esto es que entonces este paradigma lo conocemos como indetectable e intransmisible, y contribuye a que una persona con VIH que es indetectable también va a contribuir a evitar las nuevas transmisiones del VIH en su comunidad, entre sus parejas sexuales, y esto va a traer como consecuencia entonces, o va a suponer contribuir a disminuir nuevos casos de transmisión y muertes relacionadas a SIDA. Pero para que una persona se mantenga indetectable, por supuesto que debe requerir el tratamiento antirretroviral, pero necesita mantenerse de por vida, es decir, de manera crónica con este tratamiento antirretroviral. No puede suspenderse, ni olvidarse, ni en este caso los servicios de salud negar el tratamiento antirretroviral, pues es el mecanismo que tenemos para evitar. Hoy día, la Organización Mundial de la Salud, en la Conferencia Internacional de Montreal, llevada en julio de este año, señaló o reafirmó cómo los medicamentos antirretrovirales no solamente son de beneficio para las personas con VIH, sino que también son efectivos para prevenir la infección. Es decir, 40 años después, 4 décadas después, tenemos el recurso para poder lograr también prevenir de manera efectiva la transmisión del VIH. Y estas dos medidas es la profilaxis previa a la exposición PrEP, que es decir, tomar medicamento, las personas que no tienen VIH, que están expuestas a prácticas sexuales de riesgo, que están dentro de un protocolo de atención y que suponen entonces estar vinculadas con los servicios de salud, toman un medicamento antirretroviral, y este medicamento antirretroviral evita que hasta en el 90% de los casos se evita el riesgo de adquirir el VIH. Es decir, es otro recurso aunado al condón, la posibilidad que tenemos en el contexto global, nacional y local de poder prevenir las infecciones. Y la profilaxis postexposición, quizás lo hemos escuchado como PEP y lo hemos asociado usualmente a las situaciones de violencia sexual o en los casos de violación, es el uso del medicamento antirretroviral. Una vez que hubo una relación sexual sin protección por violación o consensuada, tenemos hasta 72 horas para tomar un esquema de medicamento antirretroviral y poder prevenir de manera efectiva el VIH. Es decir, tenemos un recurso previo a la exposición, pero también tenemos un recurso que si estuvimos en una práctica sexual de riesgo, poder evitar esta infección por el VIH. Entonces, los recursos hoy día en materia de prevención van mucho más allá del condón y van mucho más allá de la información, sino la posibilidad real de poder acceder a estos recursos. Y seguramente nos preguntaremos, bueno, eso sucede en Canadá, en Estados Unidos. Déjeme decirle, señor presidente, que Chiapas en el 2021 fue de los primeros 5 estados que estableció como política pública precisamente el otorgamiento de PrEP y el otorgamiento de profilaxis
exposición en el estado de Chiapas. A la fecha tenemos 182 personas que no tienen VIH y que están en PrEP, en servicios de prevención combinada, y esto demuestra precisamente la efectividad de poder prevenir de manera adecuada y en el sentido de la salud sexual, un recurso más para que las personas puedan mantenerse libres de la infección. Subrayo, el PrEP o la profilaxis post-exposición únicamente previene el VIH. Por supuesto, hay otras infecciones de transmisión sexual que también se tienen que vigilar y de las cuales muchas veces no hablamos, que son las infecciones de transmisión sexual, como el virus del papiloma humano, como sífilis, gonorrea, que en suma también muchas veces pueden ser la puerta de entrada para una infección por el VIH. Entonces, le decía hace un momento que en la tercera década de la respuesta al VIH en el mundo, para el caso particular de México, en el año 2003 se estableció el tratamiento antirretroviral como gratuito para todas las personas con VIH en cumplimiento a lo establecido a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La ciencia ya tenía los recursos, ya tenía la evidencia. Las acciones globales lideradas por la ONU ya habían señalado también de manera importante este llamamiento local. Las organizaciones de la sociedad civil y especialmente las personas con VIH hicieron esta demanda al gobierno, al Estado mexicano para cumplimiento, y entonces tenemos ya prácticamente 3 décadas, prácticamente vamos a hacer 2 décadas que tenemos ya medicamento antirretroviral en nuestro país. Tenemos 2 recursos que ustedes ven aquí enfrente. Primero es la guía de manejo antirretroviral, una guía que está basada en evidencia científica. Lo que se reconoce a nivel internacional, ustedes pueden encontrarla en esta guía de manera detallada, desde la detección hasta el diagnóstico, los esquemas de tratamiento, las comorbilidades más frecuentes, la prevención del VIH por transmisión vertical. Es decir, tenemos documentos y lineamientos basados en evidencia científica y contamos con los recursos en nuestro país. Por otro lado, tenemos ya en México una guía que establece la profilaxis preexposición y sus lineamientos para otorgarlo en los servicios de salud. Es decir, tenemos el derecho a la protección a la salud sin discriminación. Tenemos lineamientos programáticos basados en evidencia. Tenemos servicios de salud especializados como SAIS y Capacit. Tenemos hoy en día más de 120,274 personas con VIH en México y 95% están indetectables. Con estos supuestos, dijéramos, estamos entonces caminos hacia la eliminación del SIDA. Sin embargo, las brechas que el estigma nos impone vienen a continuación para la reflexión local. Chiapas, que también me congratula mucho compartirlo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su presidente, porque siempre nos han acompañado en este esfuerzo, es la entidad federativa con el mayor número de servicios especializados para personas con VIH, ITS y hepatitis C por la Secretaría de Salud de Chiapas. Esto no ha sido sencillo. Ha sido a lo largo de estos últimos 10 años en los que hemos logrado el establecimiento de 13 servicios de atención integral. El último servicio de atención integral en el Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza cuenta con infectólogos, cuenta con recursos para el diagnóstico y atención de las infecciones oportunistas, pero además tenemos 2 capacits, uno en Tuxtla y uno en Tapachula. El Tapachula acaba de ser reinaugurado por el señor gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, y por nuestro secretario de Salud, el doctor José Manuel Cruz Castellanos. Ambos inauguraron este Capacit Tapachula, que los recursos que tienen el Capacit Tapachula como el Capacit Tuxtla, es decir, tienen recursos para poder prevenir, diagnosticar y tratar. En suma, Chiapas, en comparación al resto de las entidades, tiene el mayor número de clínicas acreditadas y que han sido incluso remodeladas actualmente. Hoy atendemos a 6,032 personas con VIH en tratamiento activo en Chiapas. Ven esta gráfica de pastel, en azul, la mayor proporción hasta el 49%, más del 40% son personas que están en nuestra región, en la región del Distrito Sanitario Tuxtla, el número 1. La otra región más grande es la región del Soconusco, la región fronteriza, Tapachula, y las otras regiones del estado, todas tienen o registran personas con VIH. El estado de Chiapas hoy,
de sus personas con VIH están en tratamiento y están indetectables. Tenemos puntos de diagnóstico en los mismos puntos de atención y hemos integrado incluso a las 2 clínicas de la mujer Oriente y Poniente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez con este equipamiento que permita acercar el diagnóstico más temprano a las mujeres. Hemos integrado desde el 2021 la profilaxis preexposición y posexposición. Realizamos vigilancia de la resistencia antirretroviral a través de la vigilancia epidemiológica molecular. Hacemos atención integral del diagnóstico tardío. Un ejemplo importante es el Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, con todos los servicios que fueron inaugurados también por el gobernador y por el secretario de Salud. Y tenemos la gestión social y participación comunitaria. Hemos acompañado también con recursos de apoyo económico en el caso de las mujeres con VIH y ayuda alimentaria para el caso también de las familias con VIH. Sin embargo, esta es la realidad del estado de Chiapas. Este es un análisis que hicimos prácticamente en una década de las muertes relacionadas a SIDA entre el año 2012 y el año 2021. En este periodo de 9 años fueron 2.142 defunciones asociadas a SIDA. Por supuesto, puede haber un subregistro importante, pero lo relevante de este dato lo vemos como el 16% correspondieron a muertes donde fueron asociadas con un infarto agudo a miocardio, complicaciones de la diabetes mellitus y el cáncer en alguno de sus formas. Un 84% fueron enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas, caracterizadas por un síndrome de desgaste, tuberculosis, neumonía, neuroinfección. Pero si hemos visto que el diagnóstico temprano y el tratamiento evitan la progresión a SIDA, entonces es fácil que podamos deducir que todas estas personas tuvieron un diagnóstico tardío o no accedieron de manera temprana al tratamiento. De tal manera que ustedes ven esta lámina, en esta gráfica, está muy pequeña para verla, pero aquí vemos que casi 1,000 de estas 2.142 defunciones, casi 1,000 defunciones fueron personas que murieron en el mismo año que se diagnosticaron. Es decir, me diagnostico en este año y en este mismo año enfrento infecciones oportunistas, enfermedades infecciosas como las que vemos acá y el riesgo inminente de muerte, ¿no? Pocas personas han tenido hasta 17, 18 años de sobrevida. Es decir, esta sobrevida esperada, como en la corte que vimos americana, que señala que es una sobrevida prácticamente igual que el resto de la población, no es igual para nuestro contexto local. Y en este sentido, vemos que ¿a qué población está afectando? El 62, casi el 63% de las personas que fallecieron en ese periodo eran personas en edad muy jóvenes, de 20 a 39 años de edad. Y si revisamos nuevamente que 1 de cada 2 de estas personas que fallecieron se diagnosticaron en el mismo año, entonces sí nos obliga a suponer en qué momento está sucediendo esta infección. ¿En qué momento estamos hablando del VIH en la familia? ¿En qué momento estamos otorgando servicios de atención? ¿En qué momento estamos llevando las medidas para la prevención con la población? Entonces, este supuesto sí nos debe obligar entonces a replantear qué es lo que sucede en nuestro estado de Chiapas. Entonces, el impacto del VIH en relación a las brechas por la discriminación, el estigma y las determinantes sociales no es igual Chiapas que Nuevo León, no es igual Chiapas que Ciudad de México. Déjeme comentarle, presidente, tuvo una recomendación en el año 2018 de que no nos complicáramos la existencia en Chiapas y que cerráramos las clínicas, las 13 clínicas que teníamos en hospitales y que solo nos quedáramos con los 2 Capacits, el de Tuxtla y el de Tapachula, y que las personas entonces tendrían que arreglárselas cómo llegar hasta estos puntos de atención. Y que el ejemplo inmediato era la Ciudad de México, teniendo una sola clínica, o tienen 2, una sola clínica, y cómo las personas se desplazaban de alguna manera hasta llegar por su atención y su tratamiento. Nuestro posicionamiento siempre fue firme, y ha sido y seguirá siendo expandir los servicios de atención. Y hoy día, estos 16 servicios que tenemos, los tenemos ya bien establecidos con recursos humanos y con todos los recursos que se requieren para el diagnóstico, la atención y el tratamiento. Con esto señalo entonces el tema de las determinantes sociales.
la accesibilidad, los recursos económicos, la diversidad de nuestra población es muy diferente en contextos como Ciudad de México o, por ejemplo, Nuevo León. ¿Cuál es el contexto de Chiapas? 52% de los diagnósticos son diagnóstico tardío. ¿Cuáles son los hitos institucionales o sociales asociados a estigma? La epidemia está concentrada en poblaciones clave. Es decir, pensamos que solo trabajadoras sexuales, pensamos que solo hombres homosexuales, pensamos que solo las personas migrantes, pensamos que solo, es decir, este hito, esta percepción que tenemos trae como consecuencia que dejemos fuera a una importante población que no estamos alcanzando de manera oportuna. ¿Cuál es el hecho? En el estado de Chiapas, cada año, durante el 2014 y el 2019, diagnosticamos 950, casi 1000 nuevas infecciones cada año. Otro contexto, es la segunda entidad con el mayor número de mujeres embarazadas con VIH. Un hito, el matrimonio y la fidelidad como prevención. Y ese es el arraigo que tenemos dentro del ámbito de la prevención desde la perspectiva de judio-cristiana y desde la perspectiva en la que vemos también las relaciones de género hombre-mujer. Y entonces esta concepción nos ha obligado a identificar en este periodo del 2014 al 2018 que cada año en promedio son 95 mujeres embarazadas con VIH cada año. Hemos sumado alrededor de 700 mujeres embarazadas con VIH a lo largo del 2014 al 2022, el periodo que su servidor está al frente de esta área de la Secretaría de Salud. Somos la segunda entidad con la mayor número de casos por transmisión vertical del VIH, lo que sigue siendo una tragedia cuando es prácticamente 100% prevenible. Pero el hito social o institucional es que es una enfermedad de personas con comportamientos de riesgo. Es decir, entonces, ¿cómo llega el VIH a los niños o a las niñas que adquieren la infección por transmisión vertical? Un hecho que aplaudimos, que reconocemos y que seguiremos trabajando es prevenir la transmisión vertical en este periodo de 2014 al 2022. Lo hemos informado ya de manera pública. Son más de 614 niños y niñas en los cuales hemos prevenido de manera efectiva la transmisión vertical. Muchos de estos niños y niñas ya son adolescentes. 48% de los hombres con VIH identificados en nuestro estado de Chiapas se identifican como heterosexuales. Es decir, prácticamente desde la perspectiva general o desde este hito social o institucional, hablamos de una epidemia heterosexual. Entonces, esto nos lleva al supuesto a una negación del homoerotismo contra la identidad a la vez también, o versus, con la identidad de los hombres gays en el imaginario social. Creemos que todos los hombres gays, esto es parte del estigma, de los estereotipos, de los prejuicios, obedecen a ciertos patrones. Y niega, por el otro lado, las prácticas sexuales que hay entre hombres. ¿Cuál es la realidad? 10,101 hombres con VIH heterosexuales se han diagnosticado desde 1986 hasta el año 2022. 36% han fallecido, es decir, casi un 40% de los hombres que se asumen heterosexuales han fallecido. Por otro lado, casi 3,200 hombres que se han identificado homosexuales con VIH, solo el 13% ha fallecido. Esto supone de manera importante entonces cómo el impacto y el diagnóstico del VIH en un hombre también pone de frente el cuestionamiento de su sexualidad, de su masculinidad. Y entonces esta negación del diagnóstico y esta posibilidad de la transmisión del VIH con su pareja sexual estable o las parejas que tengan. Finalmente, dentro del impacto del estigma, la discriminación asociada al VIH, vemos otro dato de reflexión muy importante. Estos son datos publicados en junio del presente año. Chiapas es la entidad que tiene la mayor razón o la razón más cerrada, hombre-mujer. ¿Qué significa esta razón de masculinidad? Que por cada 2 hombres hay una mujer con VIH. Entonces, este hito de que hablamos de una población clave, que hablamos de ciertos grupos poblacionales, no tiene razón de ser cuando nosotros vemos los datos que prácticamente estamos 2-1. Vemos cuál es el contexto nacional. A nivel país, por cada 4 hombres tenemos una mujer. Es decir,
Este es el contexto a nivel país, a nivel México. Pero en Chiapas, entonces nuestra entidad, pues la razón es 2-1. Por cada 2 hombres tenemos una mujer con VIH. ¿Cuál es el hito social? Que el embarazo es la única recomendación oficial de escrutinio del VIH dirigida a las mujeres. Es decir, solamente consideramos hablar del VIH si la mujer está embarazada. Y esto supone también otro prejuicio. Supone también el creer que la mujer únicamente dentro de sus funciones o el ejercicio de su sexualidad está asociada únicamente a la reproducción y que entonces puede tener prácticas sexuales no asociadas a la reproducción y que esas prácticas sexuales, aún siendo con sus parejas estables, pueden ser también la vía de transmisión del VIH. ¿Sí? Ustedes de manera sistemática van a ver que muy difícilmente hay una campaña para detección de VIH en mujeres, muy difícilmente tenemos una comunicación fuerte de prevención o de diagnóstico de VIH en mujeres, y esto principalmente es porque por lineamientos solamente vemos o ofertamos la prueba de VIH en las mujeres únicamente si están embarazadas. Entonces, esto nos deja otra brecha. ¿Y qué hemos hecho en el Estado? En 2020 desarrollamos una alianza de investigación con el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, con el Colegio de la Frontera Sur, con el Departamento de Salud de los Estados Unidos, e iniciamos ya a investigar qué está pasando en el caso de las mujeres. Y solo quiero señalarles una determinante que encontramos. El 88% de las mujeres con VIH en Chiapas que están en tratamiento antirretroviral, el 88% padece de seguridad alimentaria. Es decir, las condiciones de pobreza, marginación que enfrentan las mujeres con VIH, no exclusivas por vivir con el VIH, sino del contexto de las mujeres, entonces nos señala que el VIH es una relación de estigma, de discriminación y de determinantes sociales. En el contexto del país, y ya cerrando esta mañana de plática, estos datos los presentó la encuesta nacional sobre discriminación, la última encuesta nacional sobre discriminación. Las personas con VIH es la segunda población más afectada por la discriminación después de las personas LGBT. Es decir, la población LGBT es la mayor discriminada en nuestro país. La segunda son las personas con VIH. Y estos datos nos hablan que 4 de cada 10 personas prácticamente 4 de cada 10 personas en México considera que una persona con VIH siempre va a ser un riesgo. No sé por qué, pero va a ser un riesgo. Si tiene VIH es un riesgo. Y otro dato también interesante, supone que el 39% o 4 de cada 10 personas en México no estaría dispuesta a compartir su hogar con una persona con VIH. Entonces, esto supone también la vulnerabilidad de que las personas con VIH muchas veces son excluidas de su hogar, son excluidas de su entorno familiar por su condición, porque representan un riesgo o porque simplemente no queremos que estén cerca de nosotros. Esto, el impacto del estigma de manera específica, entonces, nos va a llevar a 3 situaciones particulares. 1, a retrasar la atención. Nadie quiere tener esta carga de estigma y discriminación. Aunque los recursos estén frente a ti, nadie quiere tener esa carga y entonces muchos retrasan su atención. ¿Qué impacto tiene? Pues que compromete la salud de las personas con una alta mortalidad, como ya lo vimos, y potencialmente aumente el riesgo de transmisión del virus. Por otro lado, también justifica las actitudes de las personas prestadoras de servicios, no solamente los servicios de salud, sino todos los servicios públicos, que conduce a la negación de la atención o maltrato, al abuso o a las humillaciones, muchas veces también en el área médica. Y particularmente, ¿cuál es la experiencia de las personas con VIH? Si yo digo mi diagnóstico, va a representar entonces la posibilidad de enfrentarme al rechazo, va a enfrentar la posibilidad de que nadie quiere estar conmigo, entonces no lo digo. Pero este impacto en las personas con VIH en lo específico, pues son vulnerables al abandono del tratamiento, al incremento del uso del alcohol o abuso de otras sustancias y también otras prácticas sexuales de riesgo que vienen con ello e incluso ideas suicidas. Hay estudios muy específicos que señalan que, por ejemplo, las personas con VIH tienen mayor prevalencia
de trastornos mentales que la población general. Y creeríamos o pensaríamos que esto es derivado de la condición de VIH, pero los estudios basados en evidencia científica han señalado que están en relación al estigma y la discriminación. La siguiente, por favor. Entonces, este es un estudio que se hizo en Australia, hablamos del primer mundo, pero también con gran carga del estigma y la discriminación, y señala que el estigma al VIH está basado en las creencias, en lo que creemos aún del VIH. Creemos que el tratamiento, que no hay tratamiento, creemos que es caro, creemos que la gente se va a morir, creemos que diferentes circunstancias y situaciones, los miedos, especialmente hacia la transmisión del VIH, y los prejuicios que generalmente tenemos hacia las personas o poblaciones o comunidades en específicas que son afectadas por el VIH. Entonces, para abordar este estigma, requerimos la consideración de dos creencias distintas que a la vez, digamos, como círculo vicioso se retroalimenta. Uno es el miedo a la transmisión. Yo no me quiero acercar porque de alguna manera se me puede pegar el VIH. Y la otra son los juicios morales que vienen. Si tiene VIH, entonces es promiscuo, entonces es homosexual, entonces diferentes circunstancias que refuerzan esta carga del estigma y la discriminación. Entonces, aquí, propuestas específicas para combatir el estigma y la discriminación. Para atender las creencias, necesitamos hablar de la información científica y objetiva. Para transformar este miedo a la transmisión, necesitamos identificar los mecanismos específicos de la infección y que la mayor, en el caso de nuestro país, la mayor, hasta el 95%, 98% de las infecciones por vía sexual y 2% por transmisión materno-infantil. Y aquellos juicios morales, especialmente para las poblaciones más afectadas, precisamente es fundamental tomar posicionamiento firme contra la moral sexual tradicional, que no reconoce el placer dentro del ejercicio de la sexualidad, que condena el placer, por ejemplo, entre las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo. Necesitamos ver este machismo, esta homofobia, transfobia y violencia y el odio que se expresa hacia estas poblaciones y cómo limita incluso hacia las propias mujeres la posibilidad de avanzar en la respuesta al VIH. Finalmente, una recomendación muy particular y una práctica diaria que tengo es cero tolerancia al estigma, cero tolerancia a los prejuicios y cero tolerancia a la discriminación. Cuando nos reímos de un comentario, cuando compartimos un chiste local, cuando señalamos a una persona por su apariencia, cuando replicamos una información en redes sociales y que viene esta carga de estigma, prejuicios y discriminación, pues también nos puede alcanzar en algún momento a nuestra propia vida, ¿no? Y finalmente, esta cero tolerancia también nos lleve de promover esta reflexión que alguna vez me compartió un buen amigo. Cuidado a quien odias, cuidado a quien discriminas, porque pudiera ser a alguien que amas. Y esa persona que amas muchas veces calla por el miedo a tu rechazo, por el miedo a tu odio. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, entonces nos queda a manera de conclusión cómo este estigma al VIH prevalece a lo largo de las 4 décadas que conocemos de la historia de la lucha contra el VIH y cómo representa esta barrera estructural y este gran obstáculo para lograr una generación libre de SIDA. Pero estamos seguras y seguros que caminando conjuntamente con los derechos humanos, con las organizaciones de la sociedad civil, con las personas de la comunidad LGBT, con todas las poblaciones, es la única forma en la que vamos a lograr ir cerrando cada una de estas brechas y promover que algún día nuestros hijos, mi hija, pueda conocer una generación libre de SIDA. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta plática tan completa que nos brinda un panorama tan amplio del VIH en nuestro estado, en nuestra entidad y a nivel general. Quisiera abrir un pequeño momento de un espacio para dudas, para preguntas, si hay alguien que nos esté viendo a distancia y tenga alguna pregunta, si pudiera hacerla llegar a través del chat, y si no, aquí en la sala. Sí, voy a pasar el micrófono entonces para
el problema es que a distancia no. Okay. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que siempre es un gusto escucharte. Aprende uno siempre. Yo tengo como dos dudas. Una, ¿cuál es la atención que hacen respecto a las poblaciones migrantes, sobre todo con las oleadas que han venido de caravanas? Sabemos que es complicado, o sea, ¿cómo se articulan para seguir dando este tratamiento a las personas que están de paso? Y no sé si nos pudieras comentar algo también de cómo atienden a la población indígena. Sí, con el caso de las poblaciones migrantes, para todas las personas en situación de movilidad, no solamente en Tapachula, sino en todo el estado, y eso es lo que señalaba con el presidente, la importancia de tener una presencia dentro del sistema de salud, no únicamente a nivel de los hospitales, sino también a través de todas estas regiones de trabajo que tiene la Secretaría de Salud, es precisamente a través de los distritos de salud, de las unidades especializadas, pero particularmente de las organizaciones de la sociedad civil y de los albergues, es como establecemos este enlace con las poblaciones migrantes. Y específicamente, se tiene, al igual que la población de México, o las personas en México, pues se tiene también toda esta oferta de servicios. Dos situaciones particulares que observamos o que tienen mayor demanda es la continuidad de sus servicios de tratamiento antirretroviral, es decir, vienen, se saben con el diagnóstico y buscan el mecanismo o nos buscan para poder continuar con su tratamiento antirretroviral. Y de esta manera, más bien, este mecanismo está garantizado por el Estado mexicano y está garantizado por la Secretaría de Salud para que sin restricción podamos otorgar el tratamiento antirretroviral y la persona pueda continuar su tránsito, ¿no? La mayor proporción son personas que están de tránsito, es decir, que van de paso por el estado de Chiapas. Y con la población migrante, lo que hemos hecho específicamente en Ocosingo y lo que hemos hecho en San Cristóbal de las Casas ha sido el fortalecimiento de los programas de VIH e ITS con participación de personas de la población indígena. Es decir, hemos integrado y nos da muchísimo orgullo que nuestras colegas que son responsables de estas áreas sean parte de la población indígena y que a su vez tienen esta empatía o tienen esta perspectiva que les permite tener esta aproximación hacia estas poblaciones. Tenemos alrededor de casi 200 personas con VIH indígenas, ¿no? El VIH está en muchos de los municipios indígenas que no consideraríamos o no creeríamos que pudiera haber casos de población indígena y muchos de estos diagnósticos han estado asociados a la otra migración, que es de la persona de México que migra en búsqueda de trabajo hacia zonas turísticas en nuestro país o hacia Estados Unidos y que retornan muchas veces con el diagnóstico de VIH a su comunidad, ¿no? Entonces, estos son los dos mecanismos específicos que tenemos. Y quisiera agregar, no es la pregunta, pero sí es importante señalarlo, que somos también hasta el momento la única área de la Secretaría de Salud que tiene un registro de atención a las personas trans, ¿no? Tenemos el proyecto de implementar una clínica, la primera clínica para personas trans en Chiapas, pero hoy día las personas trans que reciben tratamiento antirretroviral o atención para VIH o ITS o hepatitis C en la Secretaría de Salud, tenemos un registro, ¿no? Y no es lo único de lo que se enferman, pero sí nos parece que es importante incluir y que las personas sepan que el VIH pudiera estar para todas las personas y que en ese sentido, para la población migrante, para la población indígena, la población trans, para todas las personas, pues tenemos este compromiso de manera firme. Muchas gracias, doctor. No sé si en el chat hay alguna pregunta que quisieran hacer. Yo tengo una por aquí, si me permiten hacerla. ¿Las personas gestantes o lactantes con VIH pueden tomar medicamentos antirretrovirales y en caso de llegar a la supresión viral, no transmitirlo al bebé a través de la leche materna o del parto? Bien, la lactancia materna es una de las pocas, o más bien la única condición en la cual no está recomendada la lactancia materna. Aún la mujer con VIH esté en tratamiento antirretroviral, esté indetectable, no está recomendada
la lactancia materna. La recomendación clínica basada en evidencia es la sustitución de la lactancia materna por sucedáneo de leche maternizada, es decir, la leche de fórmula. Y esto es muy importante, lo aprendimos en el estudio que hicimos en el año 2020, que muchas mujeres con VIH que han tenido hijos e hijas señalaban que un impacto fuerte a su economía era precisamente el abastecimiento de las leches, este sucedáneo de leche materna, porque era muy limitada la capacidad o era muy limitado la cantidad de insumos que nosotros otorgábamos. Lo que nos ha llevado a replantear y por ejemplo, hace un par de semanas adquirimos cerca de 5,000 latas, casi 5,000 latas de leche NAN y pre-NAN, que eso nos va a permitir entonces que sustituir y garantizar este sucedáneo de leche materna para todas las madres con VIH. Y bueno, en el caso de los niños y las niñas, pues bueno, se debe de sustituir la lactancia materna propiamente y permanecer en vigilancia hasta el 1 año y medio para descartar o confirmar la infección. Te destaco, en nuestro estado, 9 de cada 10 casos de transmisión vertical son diagnósticos tardíos. Son niños que llegan a las salas de urgencia con un diagnóstico de una infección oportunista grave y que el VIH es por hallazgo, ¿no? Hemos tenido prácticamente 1 de cada 10 nada más son diagnósticos que se dan de transmisión vertical y que hemos conocido a la madre durante el embarazo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Creo que hay un comentario por aquí, me lo envían. Dice ahí. Ok, gracias. Bueno, es un comentario, es una felicitación, me parece magnífica exposición sobre el tema tan sensible sobre las personas que tienen VIH. Mi pregunta en estos momentos, ¿el sector salud cuenta con los medicamentos retrovirales para atender esta enfermedad? Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Sí, totalmente. Totalmente tenemos garantizado el abasto de tratamiento antirretroviral. Me congratula también compartir con la Comisión Estatal de Derechos Humanos esta vinculación que tenemos de manera efectiva para que en todo caso que haya una necesidad de otorgar el abasto, pues acudamos de manera inmediata para saber qué es lo que está pasando, si en algún momento hace falta o si una persona requiere tratamiento antirretroviral. A lo largo de este periodo también de tiempo en el que hemos venido trabajando, hemos tenido 0 quejas de desabasto o falta de atención y tratamiento antirretroviral a las personas con VIH. Es decir, esta negación de servicios es algo que también vigilamos muy de cerca, es algo que también señalamos de manera muy fuerte dentro de nuestra propia institución para promover esta cultura de cambio, de evitar este estigma y discriminación. Hace aproximadamente 10, 11 años, lo tengo muy presente, el tema de negación de la intervención de la cesárea a las mujeres con VIH era una realidad. Era una realidad no realizar la intervención de la cesárea porque está recomendada la cesárea para evitar la exposición del niño o la niña por el canal de parto al momento de nacer. También teníamos evidencia de la falta de medicamentos de emergencias como sidovidina intravenosa, por supuesto la falta de leche. Y pues bueno, a lo largo de este tiempo hemos logrado cambiar este contexto, pero la realidad es que los casos siguen presentándose, aún tengamos todos los servicios en puerta, como el tratamiento antirretroviral, pues muchos de esos casos son diagnósticos tardíos con los resultados que ya identificamos. Muchas gracias, doctor. Tenemos una dudita más, entonces voy a pasar por aquí el micrófono. Permíteme un segundo. Gracias, buenos días. Pues más que duda es felicitar siempre al doctor Alejandro y agradecer el compromiso que siempre has tenido, sobre todo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Como servidor público ha sido un gran aliado. Efectivamente no existe una queja en desabasto de medicamentos porque el doctor Alejandro siempre hemos tenido con el personal de la comisión y específicamente a través mío, siempre él ha apoyado a los pacientes, lleva él un control muy estricto de cada una de las personas que viven con VIH y siempre hemos trabajado de la mano efectivamente en la prevención de los contagios. Gracias, Alejandro, felicidades y pues a seguir trabajando, ¿no? Por toda la juventud. Gracias. Sí, muchísimas gracias, licenciada Graciela. Y efectivamente,
un poco retomando lo que preguntaba la José Ana respecto a la población migrante, la población indígena, hablé de la población trans, pero también tenemos una clínica de VIH, por ejemplo, en el Amate. Es decir, la población en situación de cárcel también es atendida, se garantiza el tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, los recursos los tenemos de frente, pero nos hace falta esta unidad como sociedad para poder enfrentar al estigma y la discriminación. Este estigma, y quiero señalar, este estigma que cuestiona tu estado serológico, si eres gay, estigma que te vuelve sujeto de que no te puedes, si te vas a casar, este temor a que te obliguen a realizarte esta prueba de VIH y que te puedan negar el derecho al matrimonio, por ejemplo. Esta estigma que también que está en los procesos de adopción, por ejemplo, la persona tiene VIH, entonces no pudiera ser viable para una adopción. Este estigma también de solicitarte una prueba de VIH si te vas a trabajar, si pides un trabajo, este estigma también de que no puedes hablar de tu diagnóstico porque probablemente te corran o no te den el permiso para que vayas a tu clínica de atención. Entonces, el estigma asociado al VIH, que tiene muchos más epidemiológico, tiene muchos efectos de experiencia de vida de las personas. Y por ello, hablarlo es fundamental. Y mi experiencia yo tengo 16 años viviendo con el VIH y ha sido verdaderamente reconocer que la empatía es la posibilidad no solamente de ponernos en el zapato del otro o de la otra persona, sino es esta compasión que necesitamos, no desde la lástima, sino desde la acción y lo que podemos promover para que otras personas eviten ese tránsito o transitar sobre este estigma y esta discriminación. Mi experiencia de vida, de manera personal, a veces es difícil entender el estigma y la discriminación, y lo venía pensando antes de subir las escaleras, y cuando me preguntan yo digo, no, nunca he tenido una situación de estigma y discriminación. Y la verdad es que sí, han habido muchísimas circunstancias y momentos en los que he enfrentado el estigma y discriminación. Pero las redes de apoyo, empezando por la familia, las redes de apoyo de la amistad, las redes de apoyo institucionales, las redes de apoyo en la pareja, de una pareja serio discordante, si mi esposo no tiene VIH, yo tengo VIH, es un tema que hemos puesto más allá de la comunicación o de provocar un problema, es un tema muy importante en nuestra vida como pareja. Es un tema muy importante en nuestra familia, es un tema muy importante con mi madre para saber cómo estoy. Es decir, me he dado cuenta que la no percepción del estigma o la no percepción de actos de discriminación es en verdad por esta fuerza que está gracias a todos estos recursos que están alrededor. Pero esto pudiera ser un privilegio de pocas personas, porque también va atravesada por el nivel de estudios, está atravesada por la condición socioeconómica, está atravesada por por el hecho de ser hombre también, ¿no? Entonces, sí, me parece que es importante, a manera de conclusión, esta cero tolerancia que debemos de mantener, porque el estigma se acerca, se asoma en cada ventana, en cada puerta, se asoma en cada comentario y a veces también con una sola mirada está presente este estigma, esta discriminación y este odio asociado al VIH o por orientación sexual. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. Dejaría entonces el micrófono, le cedería la palabra a don Juan José Cepeda para que dé los comentarios finales y le entregue el reconocimiento. Adelante, presidente, por favor. Muchas gracias. Creo que los comentarios de reconocimiento a la extraordinaria exposición del doctor Alejandro, pues están hechos. Yo los quiero reiterar, me sumo a todos los reconocimientos, porque efectivamente no solo se trata de una plática muy bien expuesta, una conferencia muy bien sustentada, sino de un ejemplo de vida profesional, de entrega, de compromiso, de pasar de la preocupación a la acción. Él ha dedicado su vida a atender este tema,
profesionalmente al servicio de la sociedad, y creo que es un ejemplo que debiéramos seguir todos. Es decir, esperar a encontrar a una persona con VIH para comprometernos, ¿sí?, a trabajar en este sentido, pues sería lamentable, aunque pareciera ser la realidad. Yo ahora que escucho esta exposición y que veo la existencia de la profilaxis previa, de la profilaxis post, digo, bueno, y si adicional al preservativo existen estas posibilidades, ¿sí?, pues deberíamos ser todos, ¿sí?, un canal de difusión, de dar a conocer estas posibilidades, porque sin duda se reducirían muchísimo, ¿sí?, los casos a través de la profilaxis. Y por otro lado, el valor o la importancia, sí, el valor de importancia de la detección, es decir, del diagnóstico, ¿sí? Pareciera ser que no logramos romper el estigma ni siquiera en eso, en el tema de ir a hacer las pruebas constantemente, ¿sí? Yo creo que en otras enfermedades crónicas como la diabetes, pues ya es una cuestión diaria la prueba de la diabetes, y en el caso del SIDA pareciera todavía existir ese estigma. Entonces, yo soy muy agradecido, doctor. Siempre aprendo mucho cuando tenemos la oportunidad de un diálogo, de un acercamiento contigo. Te lo reconozco y te lo agradezco mucho, te lo aprecio. Y bueno, de una manera, vamos a decir, simbólica, acostumbrada, pues queremos darte un reconocimiento, pero yo estoy seguro que este reconocimiento físico es pues la forma en que lo podemos hacer, pero estoy seguro que todas y todos quienes te hemos escuchado quisiéramos hacerlo pues más cercano, más efusivo, animarte a que sigas en este reto que has decidido enfrentar y atender pues de manera tan profesional, ¿sí? Por favor, le sirves mucho a nuestra sociedad, te lo agradecemos, y acepta por favor que te lo entreguemos así físicamente, nuestro reconocimiento de lo que haces. Gracias, doctor. Gracias a todas y todos por haber participado en esta plática de los lunes. Que tengan una buena semana. Gracias.